Bienvenidos al episodio número 6 del Cotorreo Santo. Mi querido pastor, ¿cómo está? Muchas bendiciones, hermano Bed, muy bendecido, gracias a Dios, y esperamos que todos nuestros seguidores y los fieles hermanos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales pues puedan ver y oír este contenido que va a ser de mucha bendición y edificación para sus vidas. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema que va a unir familias, va a unir papás con hijos e hijos con papás, y estamos hablando de mandamiento con promesa. ¿Cómo usted percibe este tema? Bueno, yo creo que hoy por hoy, ¿verdad? Hay una importancia muy fuerte y a la que le deberíamos de dar mucha relevancia y poner atención, sobre todo, ¿verdad? Porque es una profecía bíblica, una profecía escatológica de que en los últimos tiempos Dios haría volver el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Estamos viviendo un tiempo donde papás están separados con los hijos. Creo que sí. Los hijos están separados con los papás. Así es. Ya no hay unidad, ya no hay comunicación, ya no hay amor en las familias, en los hogares. Y es lo que dice Efesios capítulo 6 versos 2 al 3. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es, escucha, el primer mandamiento con promesa. Verso 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo primero que yo escucho, y uno de los requisitos que Dios pide, es que honremos a nuestros papás. Sí, esa es la instrucción, ¿verdad? Esa es la instrucción de parte de Dios y hace referencia precisamente al quinto mandamiento, ¿verdad? De poder honrar a nuestros padres, de poder honrar tanto al padre como a la madre. Hay una posibilidad que si nosotros en algún momento dejamos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pues no nos pueda ir tan bien. Y sea, dice, de larga vida sobre nosotros. O sea, hasta se establece ahí un principio de longevidad para aquellos que son obedientes y honran a su padre y a su madre. Entonces aquí no hay margen de error. Él dice, deben de honrar. La razón por la que debiéramos de honrar a nuestros padres es que Dios nos lo ordenó, ¿verdad? Es una orden, es un mandato. Mas sin embargo, ¿verdad? Dios en su benevolencia, en su gracia, en su misericordia, pues nos motiva, ¿verdad? Adicionalmente al mandato que Él nos da, Dios nos da una motivación. Cuando Él dio pues la ley, Él prometió, ¿verdad? Alargar los días de los hijos obedientes. Mira qué tremendo, ¿verdad? Exacto. Entonces esto quiere decir que hay una promesa de parte de Dios, no del hombre. Es decir, en el hogar de cada creyente debe de existir realmente, hermano, pues una dinámica familiar. Y la dinámica es honrar a nuestros padres para que nuestros padres en efecto también no nos exesperen, ¿verdad? Sino que haya una dinámica familiar en el seno del hogar. Entonces yo entiendo que tiene que ver con, si yo siembro, es lo que voy a cosechar. Obviamente. Si yo honro, voy a recibir honra. Así es. Porque aparentemente todos sabemos que cuando sembramos, no al momento cosechamos, pero sí sabemos de que tarde o temprano vamos a cosechar los frutos. Sí, o lo que tú hayas sembrado, ¿verdad? Porque si tú sembraste mal, pues obviamente vas a cosechar mal, ¿verdad? Pero si tú sembraste bien, entonces
Si tú fuiste un buen hijo, pues lo que se espera es que cuando tú tengas tus hijos, pues tus hijos te van a honrar, ¿verdad? Pero si tú como hijo fuiste desobediente, fuiste malcriado, impulsivo, abusivo, entonces el problema es cuando llegue tu momento de pasar al nivel de padre, ¿verdad? Que una cosa es ser hijo y otra cosa es ser padre. Y regularmente, si te das cuenta, la generación de hoy, tu generación y las generaciones más abajo de las tuyas, les cuesta mucho trabajo hoy obedecer a los padres. Practicar ese principio. Sí, porque dice, mi papá está loco, mi papá no entiende, mi papá no sabe, mi papá está fuera de moda, fuera de foque, ¿verdad? Pero no es eso, ¿verdad? O mi papá cómo molesta, ¿verdad? Y a veces ni dicen papá, ¿verdad? Dicen el viejo, ¿verdad? O ya unas formas de expresarse tanto del padre como de la madre de una manera despectiva, ¿verdad? Y no es eso, ¿verdad? En efecto, lo que pasa es que nosotros no queremos que ustedes sufran lo que a nosotros nos tocó sufrir o vivir por falta de dirección, por falta de instrucción. Y eso hablando en la generación de ustedes, porque estamos en una generación muy distinta. Mi generación, la generación de ustedes, estoy seguro que hace años era tan complicado el asunto poder comprender este principio, porque usted mencionaba algo, no había dirección, no había un enfoque. Aunque no había una dirección tal vez bíblica, o no existía aún la apertura que hoy se ha, valga la redundancia, abierto esa brecha de conocimiento, de revelación en la palabra, pero nuestros padres sí eran disciplinados. Fueron una generación que nos enseñó a ser disciplinados. Es más, yo le he dicho y he manifestado en algunas predicaciones. Hace poquito que acabamos de estar en varias congregaciones predicando, la generación nuestra maduraba muy, muy luego. Y yo veo que hoy las generaciones no maduran. O sea, ya y eso éramos nosotros. Ahora imagínate la generación de mi papá, de mis papás, la generación de mis abuelos, ¿verdad? Ellos maduraban mucho más antes, porque si por ahí tienes tu abuelitos o gente de esa generación, podrá manifestarte que ellos se casaban muy luego, tal vez más luego que nosotros. Correcto. Pero ya eran maduros. O sea, muchas parejas de esas generaciones antiguas se casaban a los 15, 14 años, pero si cuando ellos relatan el cómo se casaron, el por qué se casaron, entonces ya está viendo uno hablar a una persona adulta, a una persona madura. En cambio, hoy por hoy, 20, 22, 25 años y no estamos maduros. Exactamente, ¿verdad? No hay madurez, ¿verdad? Porque a nosotros, mi generación, le faltó esa mano rígida, esa rigidez, esa disciplina que a nosotros sí nos implantaban nuestros padres. Nosotros no podíamos entrar a algún lugar sin saludar, Dios guarde. O sea, nosotros tenían que saludar a medio mundo. Y si tú te das cuenta hoy, tu generación y más abajo de tu generación ya ni saludan los patos, ni hablan. He escuchado que usted no podía estar en las conversaciones de los adultos porque habían señales. Te sacaban. Esto es para, por favor, vaya a jugar, le decían a uno, ¿verdad? O sea, en otras palabras, záfese, ¿verdad? Quítese y deje que aquí esto es para adultos. En cambio, nuestra generación es todo lo contrario. Todo lo contrario, pero como te dijera yo,
en retrospectiva, porque si estás oyendo conversaciones de adultos, debería eso de producirte, pero las oyes y en cambio a nosotros sí no era permitido oírlas, ¿verdad? Correcto. Pero nuestros padres sí fueron muy disciplinados, ¿verdad? Al menos yo crecí solo con mamá y mi hermana mayor, que para mí ella fungió como un padre, 2 mujeres educándome, pero con una rigidez que yo hoy por hoy yo le agradezco, ¿verdad? No se podía comer con las manos, Dios guarde, yo comía con las manos. Me decía, use el tenedor, use los cubiertos, y era una cuestión muy correcta, muy rígida, ¿verdad? La mesa se respetaba, no podías comer con gorra, sombrero, o sea, te lo tenías que quitar y te sentabas a comer, y ese tiempo era muy especial porque se daba una coinonía, algo muy... Hoy no, hoy estamos comiendo, unos comen en la sala, otros comen en el comedor, pero viendo tele o viendo el celular, ¿verdad? O algo otros no, lo hacen después y al final Entonces esto también ha traído una desunión en el seno del hogar, ¿verdad? Ha traído una fisura muy fuerte en las familias, ¿verdad? Porque antes la hora del almuerzo, la hora de la cena era una hora muy especial, ¿verdad? Se dialogaba en familia, se convivía en familia. ¿Qué piensa usted de esto? En algunas casas ya no hay mesas. Sí, ya no hay. No, es lo que yo te decía, ¿verdad? O sea, unos comen en el cuarto, otros comen en la sala. Hoy, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos la facilidad de comer en restaurantes. Es otra la forma. Yo entiendo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo hace referencia, ¿verdad? A que la fuerza en el sistema familiar está precisamente en la unidad de la familia, en que ambos puedan honrarse, ¿verdad? Porque la honra debe de ser en 2 vías, ¿verdad? Yo honro a mi padre y a mi madre, y mis padres también pues tienen que de cierta manera no honrarme, pero sí dirigirme, sí guiarme, sí darme buen ejemplo, buen testimonio, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos como padres de familia el compromiso, la carga, la responsabilidad de ser ejemplo para nuestros hijos. Pero hay un problema en esta generación. A veces los hijos quieren tener una dirección, quieren tener consejos, pero a veces papá o mamá no se toman muchas veces el tiempo, el momento para sentarse con ellos. Pienso, no sé si esté bien o esté mal, a veces también entramos a una etapa donde decimos, no les intereso o no me ponen atención, entonces ellos mejor buscan otras soluciones, otras alternativas que el mundo aparentemente las disfraza como una verdad, pero es una mentira, y mejor se refugian ahí. Pienso que muchas veces es ahí donde dejamos ya de honrar también, por la falta de interés que hay también en los papás, en los hijos. Bueno, yo pienso que el mandamiento explícito, ¿verdad?, es que honremos a nuestros padres, no importando si ellos son buenos o malos, ¿verdad? Porque no hay ningún apartado, ningún apóstrofe, ningún apéndice que yo pueda tomar y decir, bueno, yo voy a honrar a mi padre si me da ejemplo. Si no, no lo honro, ¿verdad? No dice así el mandamiento, sino dice que yo como hijo debo de honrar a mi padre y a mi madre. Y ese 5.º mandamiento, hermano, no solo es el primero de los 10. Fíjate esto que yo estaba analizando aquí en mis notas, es el primero de los 10 con una promesa adjunta, porque si tú revisas el resto de mandamientos, tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta que el único que lleva adjunto o implícito una promesa es precisamente, ¿verdad? De honrar, ¿verdad? Y puedo decir, ¿verdad? Que es el único del decálogo, ¿verdad? De los 10, que incluye una promesa directa, que si yo lo cumplo, me va a ir bien. Entonces ahora la pregunta para todos nuestros seguidores que en este momento están atravesando la etapa de hijos, entonces yo pregunto, ¿cuántos quieren que les vaya bien? La mayoría. Entonces, si yo quiero que me vaya bien, entonces dejo a un lado los conceptos, los preconceptos, los juicios y los prejuicios que yo tenga de mis padres, y entonces me pongo a obedecer este mandamiento, porque me asegura que no solo voy a tener larga vida, y no una larga vida con achaques, con enfermedades, porque la longevidad de Dios no es eso, sino es una larga vida, pero con bendición, con prosperidad, y me va a ir bien en todo. Entonces yo quiero eso. Entonces, si yo quiero eso, entonces dejo a un lado todos los prejuicios que yo pueda tener de mis padres, dejo a un lado todos los conceptos y preconceptos que yo pueda tener de ellos, y me pongo a obedecer, porque aquí hay una promesa directa de que sí me va a ir bien, sí, o sí, solo sí, si yo acato este mandamiento, si yo lo llevo a la práctica y lo cumplo. Entonces, adelante, ¿qué puedo esperar? Larga vida. Entonces Dios está diciendo ahí que esto no es neutral, porque algo neutral es aquello que toma dos conceptos. O sea, me voy a este lado, pero también tengo la posibilidad de irme a este otro lado. Entonces Dios está diciendo, no, aquí es o lo obedeces y recibes la bendición, o no la obedeces, pero tú sabes que la promesa no se cumple. Aquí entonces, es sí, solo sí. Tengo que obedecer este principio, o tengo que obedecer este mandato para que la promesa se cumpla. Exacto. Y esto es increíble, hermano. Es increíble, porque el mandamiento de obedecer a los padres es, de hecho, hermano Obed, el primero de los muchos mandamientos que lleva una promesa. No estamos diciendo que el resto de mandamientos no sea importante o que no tengan valor, ¿verdad? Pero en el resto de la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley que Dios le establece a Moisés, pues vamos a encontrar promesas similares, pero ninguna como la de este quinto mandamiento explícitamente, que me va a ir bien y voy a tener larga vida, en bonanza, en prosperidad. Entonces debiéramos ya nosotros los adultos, ¿verdad? Que ya estamos en el nivel de padres, revisar atrás, ¿verdad? ¿Cómo fuimos de hijos? Y preguntarnos, ¿verdad? Y lo que estamos cosechando ahora. Exactamente, ¿verdad? Y claro está, eso no quiere decir que, no, Dios es un Dios de oportunidades y puedo, ¿verdad? Yo puedo ratificar, reivindicarme en el camino de Dios, porque Dios es un Dios correcto, de oportunidades. Ver dónde fallé, dónde cometí errores. Exactamente. Y presentárselos a Dios y decir, Señor, aquí están y quiero cambiar el destino, quiero cambiar el propósito de mi generación, de mis hijos, de mi familia, de mi descendencia, porque también recuérdate que hay un principio, ¿verdad? Que las maldiciones alcanzan la primera, la segunda, la tercera y hasta cuarta generación. O sea, 4 generaciones pueden ser maldecidas, ¿verdad? Pero dice claramente que las bendiciones de Dios y la obediencia de Dios, ¿verdad? El cumplir, el obedecer a Dios puede alcanzar hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Entonces yo creo que conviene, ¿verdad? Mejor conviene obedecer a la ley de Dios. Honrar. Porque yo no sé si a ti te enseñaron en el instituto bíblico o en tu iglesia, ¿verdad? Que los mandamientos, al menos yo así los veo, ¿verdad? Los mandamientos están divididos en 2 cuadrantes.
¿verdad? El cuadrante vertical, que habla precisamente de nuestra relación con Dios directamente, y la relación horizontal, que habla de nuestra relación hacia los demás, ¿verdad? Entonces, este mandamiento, ¿verdad? Este mandamiento es el primero en la segunda tabla de la ley, que trata de las relaciones humanas. Fíjate, o sea que este mandamiento es el que nos abre la apertura para mis relaciones humanas, y es evidente que la primera relación en la que yo tengo que sacar el check de bueno es con mis padres, porque ¿de qué me sirve ser buena persona hacia afuera? Como decía un dicho que decía mi mamá, ¿verdad? ¿De qué te sirve ser candil de afuera y oscuridad adentro, ¿verdad? Entonces yo pienso que por eso está marcado, está plasmado, ¿verdad? Que este mandamiento realmente comienza una relación horizontal hacia las demás personas, pero primero con mis progenitores, con los que han sembrado, con los que se han esforzado para que yo también hoy sea el hombre que soy, ¿verdad? Correcto. Hayan o no hayan hecho su función, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no tuve esa oportunidad de tener un papá, ¿verdad? Pero sí tuve una mamá y tuve una hermana, pues quisieron, ahí sí que mi mamá hizo el trabajo de mamá y su función de papá, ¿verdad? Como pudo. Y yo estoy muy agradecido, ¿verdad? Porque realmente yo no estuviera aquí ni fuera lo que soy, ¿verdad? Sin esa educación, ¿verdad? Sin esa disciplina, sin esa rigidez, ¿verdad? Yo agradezco a mi hermana que siempre me enseñó a comer, ¿verdad? Yo no me permito, y me cuesta, ¿verdad? Comer sin cubierto, sin tenedor y cuchillo, me cuesta horrores comer así porque no estoy acostumbrado, ¿verdad? Entonces me enseñaron desde ahí, ¿verdad? A saludar, ¿verdad? Yo por eso saludo a medio mundo, ¿verdad? Me enseñaron que la mano no se desgasta en darla, ¿verdad? Y que entre más doy la mano, entre más yo saludo, entre más yo honra doy, entonces también esa misma honra es la que voy a recibir. Para ya ir terminando con este episodio, usted nos puede dar algunos consejos que tanto como hijos y como padres podamos tomar para mantener esa honra familiar dentro de una casa, dentro de un hogar. Manifestando mi gratitud a mis padres, porque aunque hayan sido malos o hayan sido muy buenos, pero gracias a ellos yo estoy en esta tierra formando parte de un gran proyecto divino, porque Él tiene un plan, correcto, un propósito y un destino eterno para mi vida. Entonces yo creo, hermano, que vale la pena, ¿verdad? Vale la pena honrar a nuestros padres. Pero mi papá no estuvo conmigo, pero fue la pieza que Dios usó para engendrarme en el vientre de mi madre, y pues aquí estamos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Correcto. Y de ellos, ¿verdad? Dios me permitió solo tenerlo hasta los 6 años y luego pues ya no lo pude tener como papá, pero creo que tenemos un Padre Celestial, ¿verdad? Que nos enseña y sobre todo, hermano, nos corrige, ¿verdad? Porque al mencionar la promesa relacionada con este mandamiento, Pablo eleva la importancia de la familia, ¿verdad? A que nosotros como cristianos volvamos a darle énfasis a la familia, porque se ha perdido ese énfasis, se ha perdido esa continuidad, esa relación, ¿verdad? Ese impacto que antes las familias causaban en la sociedad. Y además Pablo dice, hermano, que y no solo dice, sino él combina, ¿verdad?, la obligación moral con la bendición de Dios. O sea que entre más moral, entre más ética haya en mi familia, entonces más bendecida va a ser esa familia.
Entonces sí, yo pienso que este mandamiento y lo que hoy estamos hablando nos retorna al principio familiar, ¿verdad? Porque realmente, hermano, la familia edifica, la familia consolida, la familia fortifica, ¿verdad? No es lo mismo ser huérfano a decir yo tengo una casa, ¿verdad? A decir yo tengo un apellido, ¿verdad? Y una cobertura. exacto. Yo aprendí un principio, no sé si esté bien o esté mal, pero creo que donde hay unidad, hablando de familia, Dios se manifiesta. Claro. O sea, Él se manifiesta donde hay unidad familiar. Pero sí, porque si él mismo dice, podrán dos caminar, dice, si no están de acuerdo, ¿no? Si una familia está dividida, ¿qué va a haber? Correcto. Destrucción, pobreza, mediocridad, fracaso. Pues si la familia está unida, si cumplimos lo que dice el Salmo 127, que por cierto hace poquito me acabo de dar cuenta que lo escribió Salomón, ¿verdad? Si nosotros ponemos ese marco referencial de Salomón en el Salmo 127, donde dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y de ahí luego dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, fruto de su vida, etcétera, etcétera. Pero me centro en la primera parte. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Correcto. Entonces, ¿de qué sirve? Dice el mismo texto, que salgan temprano a trabajar y vengan tarde a reposar, si al final lo que comen es un pan con dolor. ¿Y cuántas familias están así? ¿Verdad? Están juntas, pero no unidas. Divididas. Porque una cosa es vivir juntos. Correcto. Pero otra cosa es estar unidos en una misma mente, en un mismo espíritu, en una misma forma de pensar, de servir y de gozarnos con el Señor, ¿verdad? Entonces esa familia que está unida va a ser muy diferente a aquella familia que solo está junta. No sé si me estoy dando a entender. Claro. ¿Verdad? Entonces yo pienso, hermano, ver que es tiempo de volver y retornar al valor que tiene la familia, y que nosotros como hijos podamos honrar a nuestros padres, mamá y papá, para que adelante me vaya bien, haya prosperidad y yo tenga larga vida, buena salud, buena bonanza. Amén. En este 2026 es tiempo de regresar, de volver a la unidad familiar. Muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro episodio número 6 del Cotorreo Santo. Un abrazo. Bendiciones.